Igual. Vamos a ver también lo que es el legajo de planificación. Vamos a ver qué contiene, vamos a ver qué representa, qué partes tiene, cómo se divide, ¿no? Cómo el MPA se constituye en un elemento central de este legajo, un documento importante, ¿sí? Y bueno, todo eso vamos a revisar en estas 3 jornadas. A medida que yo vaya avanzando, ustedes tienen que ir armando los mismos archivos, pero con la empresa o los estados financieros que ustedes consigan. ¿Sí? Como les digo, no se preocupen, ustedes van a tener ya un modelo. El modelo que les voy a mostrar ahora justamente les va a servir como guía para que ustedes puedan elaborar su trabajo. No es que van a hacer a la adivinanza, no es que van a hacer cómo era esta parte, no. Van a complementar el avance que vamos a tener en clase y el documento que yo les voy a compartir. Hasta ahí, ¿queda claro la forma en la que vamos a trabajar? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tal vez alguna inquietud? Por favor, adelante. Este es el momento. Lice, una consulta. O sea, los estados de resultados o balance general, nosotros vamos a conseguir de alguna empresa real. O sea, Sí, ahí pueden entrar directamente a la página de Fundempresa, pueden entrar a la página, sí, a la página de Fundempresa, es donde normalmente se comparte estados financieros, ¿no? No les estoy pidiendo estados financieros, ¿no? Del 2020, no, imposible. Con que consigan del 2017, 16, 18 y hasta 19, perfecto, ¿sí? Van a conseguir. Es cuestión simplemente de buscar en el Google y van a poder elegir de ahí cualquier empresa. ¿Sí? Ustedes eligen por el nombre, por el tipo, ustedes ya ven. ¿Sí? está bien, Lice. Entonces, vuelvo a explicar esta parte para que quede bien claro. Ya tienen que ponerse como objetivo buscar esos estados financieros. ¿Sí? Porque esos estados financieros se van a constituir en el elemento principal para que ustedes puedan desarrollar todo esto que vamos a ver a partir de hoy. ¿Ya? Entonces, sí o sí, ya se tienen que poner en campaña entre hoy y mañana para poder buscar sus estados financieros. ¿Está bien? Lice, Adelante. disculpe, estos estados financieros, ¿de qué empresa en sí tiene que ser? No importa que sea industrial, comercial, no pasa nada. Cualquier A ver, tipo de empresa o en... yo les sugiero que tomen 3 parámetros para eso. Pueden tomar empresa comercial, pueden tomar empresa de servicios y empresas industriales. ¿Sí? No quisiera que se metan en el ámbito petrolero, minero, porque ese ya es un sector un poco más regulado y tiene otro tipo de tratamiento, sobre todo en el marco normativo, ¿no? O sea, querer aplicar, querer aprender auditoría con
con ese tipo de contabilidades se complica mucho, ¿sí? Entonces vayámonos a los más recurrentes, a los que más hemos aprendido en la etapa de contable, ¿sí? Que es el comercial, el de servicios y el de costos, o sea, industriales. Puede ser también una empresa constructora, ¿no ve? Porque ahí también se ve parte del costo. ¿Estamos de acuerdo? Licenciado, los estados de esta tarea de investigación sobre estos Sí. estados financieros puede ser de cualquier año o de cualquier gestión, perdón. Sí, que no sea anterior al 2000, por lo menos 2016. ¿Ya? Licen, ¿Sí? hay cooperativas que publican en sus páginas sus estados financieros. Sí, pero de igual forma es muy complicado. ¿Por qué les digo? O sea, el ámbito de entidades financieras es un sector muy regulado. O sea, se les va a complicar. Yo les digo eso. Es preferible que busquen estados financieros de empresas como Campero, por ejemplo, empresas como alguna comercial, alguna importadora, ¿no? Alguna empresa de servicios, ¿sí? Que van a encontrar. Estoy muy, muy seguro que van a encontrar. ¿Sí? Inclusive si ustedes ingresan a las páginas oficiales de cualquier empresa, hay muchas que ya comparten ahí sus estados financieros. ¿Sí? Entonces ya podrían ir buscando. Seguramente estoy ahorita viendo que en la ASFI también están varios estados financieros de varias empresas. Pueden buscar. En otro lugar que pueden buscar también es en este registro para las licitaciones públicas, SIGEP, ¿sí? En el SIGEP también van a encontrar. ¿Sí? Entonces, para buscar hay. Lo importante es elegir bien el tipo de empresa con la que van a trabajar. Ya les estoy poniendo más o menos el límite, ¿no? Comerciales, de servicios o industriales. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Está bien, Licen. Le hicieron una consulta, este trabajo es individual, ¿verdad? No. ¿Grupal? Grupal. Todo es grupal. Ah, ya, listo. Gracias. Todos los trabajos, excepto las evaluaciones de cada parcial, son grupales. Por eso los he puesto a trabajar en grupos. Así que no se asusten, no piensen, ay, vamos a hacer tantos solitos, no. Ahora, obviamente, no tienen que coordinar y no me gustaría que pase lo que estoy escuchando, ¿no? Que hay personas que no están participando, hay personas que lamentablemente no están en sintonía con el grupo. ¿Ya? Así que eso ustedes tienen que ir controlando como grupo. Tienen que discutir, tienen que hablar, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Ya? Bien. Entonces, como ya hemos visto, de manera general, todos los legajos que vamos a ver, ahora les voy a mostrar un trabajo que ahorita, por ejemplo, les cuento que ya he encontrado de fino los estados financieros. ¿Sí? Estaban en la página de la ASFI. Están toditos los estados financieros. ¿Ya? Por si acaso. O sea que van a encontrar tranquilamente otros estados financieros. Ya, ahora, ojo, los que trabajan en una consultora, los que de repente pueden conseguir empresas más de tierra, digamos, ¿sí? Más comunes, también pueden utilizar. ¿Sí? Pueden cambiarle el nombre si quieren para mantener la identidad de la empresa. No hay ningún problema. Estoy seguro que de acá muchos trabajan en empresas, en consultoras contables. Entonces, de repente pueden tener acceso a empresas más con las que se sientan más familiarizadas.
No siempre, ojo, no estoy pidiendo que sea sí o sí del internet, quiero los estados financieros, no. Ustedes me dicen, estos son los estados financieros que he podido conseguir, ¿sí? Es donde trabajo, listo. No hay ningún problema, está muy bien. ¿Ya? Bien. Vamos a ver, Licenciado, este es un... Sí, adelante. una preguntita, sí. Hablaba sobre testimonios de constitución también, que debemos tener eso. Sí, ahora eso vamos a explicar justamente en este avance, claro. No se preocupe. Cada vez que veamos algún punto, yo les voy a explicar cómo tienen que trabajar. ¿Ya? Ya, está bien, gracias. Listo. Bien. Señores, este es un archivo previo. Este es un trabajo, es uno de los mejores trabajos de estudiantes anteriores que también ya han cursado la fase de auditoría financiera 1, ¿no? Porque no se olviden que son 3 auditorías financieras, la 1, la 2 y gabinete. Bien, lo primero que debe contener nuestro archivo previo, ¿sí? De auditoría financiera. Primero, aspectos de forma. Aquí está el nombre de la empresa, ¿sí? Nombre de la empresa. El título del archivo, ¿sí? El tipo de auditoría que voy a ejecutar. En este caso, siempre nosotros nos vamos a referir a una auditoría financiera, ¿sí? El alcance de la auditoría. ¿A qué fecha estoy realizando mi auditoría? ¿Sí? Y Cochabamba, Bolivia. Ojo, el membretado, ustedes lo pueden diseñar. Aquí, por ejemplo, la consultora se llama Giré, Estudio Contable, que acá abajo hasta tiene su dirección, ¿no? Su dirección, su celular. Esto es una hoja membretada de una empresa consultora. Ustedes ya lo conocen, ya saben. Esto ustedes lo pueden elaborar de acuerdo a su ingenio, a su habilidad de manejar las aplicaciones de edición y imagen. Eso así que se los dejo. Bien, lo primero que debe tener este archivo previo es la convocatoria auditoría externa. ¿Qué es lo que pasa? La empresa a la cual queremos auditar normalmente siempre emite una convocatoria, ¿sí? Esta convocatoria normalmente es abierta. ¿Qué quiere decir? Que se difunde a través de medios físicos y medios digitales ahora, ¿sí? Medios físicos me refiero a los periódicos. Ahí si ustedes compran el domingo un periódico, van a ver convocatoria para auditoría externa de la empresa ABC Limitada, por ejemplo, ¿sí? Esa convocatoria a nosotros como auditores nos da una idea de qué empresa requiere nuestros servicios. Entonces, nosotros como equipo de auditoría, como consultora de auditoría o firma de auditoría, si quieren, vamos a poder saber que la empresa Comercial SRL requiere nuestros servicios y nos podemos presentar a esta convocatoria, ¿sí? Entonces, esta es una convocatoria simple, convocatoria de auditoría externa. La empresa comercial invita a empresas consultoras y o profesionales independientes. Algo bien importante, ¿no? Legalmente establecidos, ¿sí? Legalmente establecidos, ¿sí? ¿A qué nos invitan? A presentar sus propuestas para realizar la auditoría externa de la gestión 2018. Para tal efecto, deberán presentar la siguiente documentación: descripción de la propuesta, propuesta económica, papeleta de solvencia profesional, fotocopia de NIT, relación de experiencia del proponente, plazo estimado de entrega y forma de pago, ¿sí? Acá simplemente se están detallando los requisitos que la empresa auditora o firma auditora debe presentar adjunto a la convocatoria, ¿sí? Si yo quiero postularme para hacer una auditoría, en este caso de la empresa Comercial SRL, tengo que contar con toda esta documentación, ¿ya? Ahora, más adelante tenemos los datos requeridos. ¿Dónde voy a presentar? En este caso tengo que presentar en la avenida Pando, Comercial Upermall, piso 2. ¿Sí? Y ahí tenemos el límite de hasta cuándo podemos presentar
esta documentación. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿No? O sea, si se fijan, estamos hablando de una convocatoria común para un trabajo, pero que en este caso corresponde a una auditoría. ¿Ya? Entonces, este es un modelo, hay N modelos, ustedes lo van a poder ver si quieren en un periódico. Hay modelos mucho más cortos, donde te dicen, envíenos su propuesta, su descripción y su propuesta económica, con sus datos generales. Listo. E inclusive te dicen, mande directamente a este correo, ¿no? Con la leyenda o con el asunto, convocatoria, auditoría externa, no sé, comerciales SRL. ¿Sí? Este solo es un ejemplo. Si ustedes ven por conveniente o tienen algún otro modelo que mínimamente parezca una convocatoria de auditoría externa, lo pueden utilizar. ¿Ya? Eso quiero que quede claro, no quiero que piensen que esto es lo definitivo, lo final, no, para nada. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Esta es la convocatoria, por si acaso. ¿Se comprende? Sí, Sí, dice. Perfecto. Sí. Pasemos entonces a lo que es la propuesta. ¿Sí? Aquí en la propuesta ya tenemos, nosotros estamos dirigiéndonos a la empresa comercial SRL, ¿no? Y le estamos indicando que vamos a responder a su convocatoria y le estamos remitiendo la propuesta de auditoría externa de Comercial SRL por la gestión 2018. ¿Ok? Entonces acá es simplemente una carta, tenemos el agrado de hacerle llegar nuestra propuesta, el estudio es una firma de profesionales conformada por ex ejecutivos de varios gabinetes contables, todos afiliados al Colegio de Contadores Cochabamba y Colegio de Auditores, una breve reseña de la consultora. ¿Sí? Posteriormente tenemos y adjuntamos lo que es el contrato privado. ¿Sí? Ahí tenemos servicios de auditoría, el contratante, quien es un contrato privado de servicio, en este caso de servicio de auditoría, ¿no? Entre la comercial SRL y quien representa al estudio contable o la firma de auditoría. ¿Sí? Ahí está. Por eso es importante tener acá, fíjense, tener el nombre del representante legal de la comercial. Fíjense, representada legalmente por quién. Aquí los voy a marcar. ¿Sí? Ahí está. Ay, no me deja marcar. Ahí está. Ya. Representada legalmente por el señor Jimmy Fernández. ¿Sí? Entonces, eso a mí me da una idea de con quién estoy firmando este contrato. ¿Sí? Entonces, este es un contrato común que en algún momento estoy seguro que todos hemos visto. ¿Sí? Entonces, siempre se empiezan por las partes. ¿Sí? ¿Quiénes conforman las partes? El objeto que tiene que ver con efectuar la auditoría de los estados financieros de la empresa comercial SRL, ¿sí? Por los periodos comprendidos de tal fecha a tal fecha. ¿Sí? Dentro del objetivo, ¿cuál es el objetivo de la auditoría financiera, señores? Ahí se los estoy marcando. ¿Cuál es el objetivo? Emitir una opinión independiente sobre la... Exacto. Ese es el fin. Emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad de la presentación y preparación de estados financieros. ¿Sí? En la cláusula tercera tenemos personal asignado, ¿sí? Donde nos estamos comprometiendo o asumimos que nuestro personal es competente. ¿Sí? En la cuarta, el lugar del trabajo, donde se va a llevar
al lugar del trabajo, en la empresa. Hoy en día, por ejemplo, ¿sabían que las auditorías se están haciendo vía remota? ¿Sabían? Por un tema de COVID. El año pasado también. El año pasado también. Por un tema de COVID se pudo trabajar de forma remota. Obviamente no es lo mismo, pero era una alternativa a prevenir sobre todo el riesgo, tanto para el auditor como para los funcionarios de la empresa, ¿no? Entonces acá el lugar depende de la coyuntura, ¿no? Quinta, tiene que ver con el costo del servicio, la forma de pago y los plazos, ¿no? ¿En qué tiempo voy a desarrollar la auditoría? ¿Cómo voy a cancelar este servicio? Un primer pago al 50%, otro segundo al 50%. ¿Sí? Listo. Ese es un contrato simple, contrato privado simple. Normalmente cuando se trata de empresas gigantes, sí se hace notariar este contrato, se lleva ante un notario para que dé fe, sobre todo para reconocer a las partes que intervienen en este contrato, ¿no? Pero cuando se trata de una auditoría común de empresas que de repente no son muy grandes, simplemente se firma un documento como el que están viendo. ¿Ya? Entonces, han visto, es bastante simple, no hay mucho que de repente explicar, porque creo que está bien sencillo de entender este pequeño contrato. ¿Sí? Vamos avanzando, tenemos lo que es, ahora sí. Estos son los archivos previos. Entonces, ¿qué tenemos como archivo previo? Tenemos la convocatoria, tenemos la respuesta a la convocatoria con la propuesta y tenemos el contrato de auditoría. ¿Sí? Esos tres documentos se constituyen en el archivo previo. ¿Ya? O sea, son los archivos previos a la auditoría. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Dudas, consultas? En el caso del contrato, se ve que lo han elaborado, ¿no? Los mismos estudiantes. ¿Tendría que entrar el nombre, en este caso, de todos los integrantes? Totalmente. No se olviden que ustedes conforman un equipo de auditoría. Ustedes tienen que asignarse no solo funciones, sino también cargos jerárquicos. Uno de ustedes tiene que cumplir el rol de gerente de auditoría. El otro tendrá que cumplir el rol de supervisor de auditoría. El otro tendrá que cumplir el rol de auditor senior, ¿no? Y si son de 4, el último como auditor junior. ¿Sí? Me dirán, y dicen, pero yo estoy trabajando con estamos trabajando entre 2 personas. Perfecto, no importa. Con que estén sus 2 nombres, ustedes pueden elegir el nombre de su primo, de su tío, de su enamorada, de su papá, de su mamá, para poder completar el equipo. ¿Ya? No hay ningún problema. Van a ver que más adelante, cuando veamos la conformación del equipo, ahí sí o sí van a tener que detallar qué auditores van a intervenir en el proceso de ejecución. ¿Ya? Entonces, sí, evidentemente, por eso están conformados en equipos de auditoría. Asuman de que cada grupo es un equipo de auditoría, es una firma de auditoría que va a ejecutar auditorías. ¿Está bien? Bien. Ahora sí, los archivos permanentes, señores, tienen una esencia muy, muy, muy importante. Estos archivos permanentes, les voy a mostrar el contenido. Permítanme, por favor, un segundito.
Y por ejemplo, les estoy mostrando una convocatoria de Cobose, Sobose. Y pero quiero mostrarles los índices. Ahora sí. La forma de presentación, ¿sí?, de un archivo permanente. Sí, por ejemplo, es un trabajo mucho más antiguo, un trabajo bastante bien estructurado, pero para que se den cuenta, ¿no? Y quiero que me digan con esto, ¿qué pueden notar del archivo permanente? Fíjense, ¿cuál es el contenido mínimo que debe tener un archivo permanente? Por favor, alguien que me pueda leer solamente el contenido, ¿ya? Adelante. Escritura de constitución, estatutos, legislación aplicable, organización administrativa, contratos a largo plazo, detalle de propiedades, vehículos. Ahora les puedo preguntar lo siguiente. Primero, fíjense, la primera columna hace referencia a dónde vamos a ubicar cada uno de estos documentos. Entonces, yo ya estoy referenciando, ¿no? El AP significa archivo permanente. Y el 1 significa el número de documento al cual está haciendo la referencia la escritura de constitución. Entonces, cuando yo tenga la escritura de constitución, en la parte superior derecha, como lo vamos a hacer en los papeles de trabajo, nosotros debemos añadir un AP-1. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos, revisando los documentos físicamente, y veamos AP1, AP1, ¿qué significa? Me voy aquí, al título del contenido. AP1 significa escritura de constitución. Ya, sí, esta es la escritura de constitución. ¿Lo ven? O también puede servir desde este punto de vista. Si viene mi gerente y me dice, necesito el detalle de propiedad de vehículos. Ya, perfecto. Me voy al archivo permanente, voy y reviso, ya, la AP6. Ya, entonces voy a buscar con esa referencia el título de propiedad de vehículos que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces, este tipo de carátulas nos va a permitir a nosotros identificar con mayor facilidad el documento. Y de eso se trata la referencia y correferencia. ¿Qué grupo ha hecho referencias y correferencias de papel de trabajo? ¿Alguien está del grupo? Hola, Licen, sí. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos referenciando y correferenciando los papeles de trabajo? ¿Sí o no? ¿Grupo? Licenciado, ¿cuál era la pregunta? Que se entiende estas referencias. Quiero que me valide el grupo de referencias y correferencias de papel de trabajo. A ver, imagínense que ustedes tienen a mano todos estos documentos y este es su título. O sea, este es el título que va a aparecer encima de todos estos documentos. Si yo les quiero pedir la legislación aplicable, ¿a qué papel de trabajo se van a dirigir? Al número 3, papel de trabajo 3. Eso, AP-3. Entonces yo ya voy a poder buscar más rápido porque esa referencia que yo tengo en mi título me va a poder permitir buscar y ubicar de forma rápida ese documento. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con referencia de papeles
de trabajo, porque estos archivos representan papeles de trabajo, son papeles de trabajo, por si acaso. ¿Ya? Entonces, por eso le preguntaba al grupo si me daba la razón en que estas referencias nos van a permitir o no poder ubicar y poder encontrar con mayor facilidad la documentación. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la lectura que ha hecho su compañera de todos los puntos, ¿qué les llama la atención? ¿O qué tipo de documentos estamos recabando? ¿Para qué creen que nos sirva? A ver, la escritura de constitución, ¿para qué nos podrá servir? Los estatutos, ¿para qué nos van a servir? La legislación aplicable, ¿para qué nos puede servir? La organización administrativa, ¿para qué nos puede servir? Los contratos a largo plazo y los detalles de propiedades y vehículos, ¿para qué nos pueden servir? ¿Por qué se pueden constituir en un archivo permanente? ¿Qué tienen de común estos documentos? Adelante. Dicen, ese es el marco legal donde se va a manejar la auditoría. Ah, muy bien. Por un lado, recuerda, ¿no ve? El concepto de auditoría, pregunta de examen, por si acaso. Marco referencial. Si yo quiero saber cuál es el marco referencial de una empresa, necesariamente tengo que revisar su escritura de constitución, necesariamente tengo que revisar sus estatutos, ¿sí? Necesariamente tengo que verificar la legislación que aplica a este tipo de empresas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, esta empresa tiene personal, ¿qué ley tengo que conocer o qué ley debe aplicar la empresa para contratar personal? Ah, la Ley General del Trabajo, ¿sí? La Ley de Pensiones, ¿sí? Esta empresa es comercial. Ah, ya, legislación aplicable tributaria. Ley 843, Ley 2492, ¿sí? Código tributario. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, los tres primeros documentos nos van a permitir tener un marco referencial sobre el cual nosotros vamos a poder ejecutar nuestra auditoría. Y son marcos específicos, si se dan cuenta. La escritura de constitución me va a dar un marco de cómo ha sido constituida la empresa, qué socios son los fundadores, si ha habido algún cambio, etcétera, ¿no? Porque adicionalmente a la escritura de constitución, en otro momento vamos a pedir lo que son las actas de directorio o actas de asamblea, ¿sí? Los estatutos me van a decir cuáles son las directrices que tiene la empresa para su funcionamiento, ¿sí? En los estatutos se detalla, si quieren, los aspectos generales, ¿sí? Pero estratégicos, ¿no? La visión, la misión, ¿sí? Cuál es la forma en la que van a operar, cuál es el objetivo de la empresa, ¿no? Cada cuánto van a reunirse los socios, etc. La legislación aplicable, ni qué decir, ¿sí? Eso nosotros ya lo tenemos que, de alguna forma, conocer. ¿Está bien? Ahora, tienen ahí lo que es la organización administrativa. ¿A qué se refiere con organización administrativa, señores? ¿A qué nos referimos? ¿Dónde está? Organigrama. Exacto. ¿Por qué me interesa conocer de inicio el organigrama de la empresa? ¿Qué información me va a proporcionar? Es la estructura de la empresa, se podría decir. Ya, muy bien. Jerarquía. Entonces, fíjense que estos documentos nos dan una idea de lo que es la empresa, de lo que tiene la empresa, ¿sí? ¿Por qué pido contratos a largo plazo? Porque se está constituyendo principalmente en aquellos
acreedores que la empresa va a tener de aquí por lo menos a 5 años. ¿Sí? ¿Por qué me interesa el detalle de propiedades y vehículos? Propiedades, bienes inmuebles, bienes muebles. Principalmente estamos hablando de terreno, edificios y vehículos, que son los que se registran. Porque me interesa saber qué tiene la empresa. ¿Sí? Me interesa conocer con qué funciona la empresa. ¿Sí? Entonces, fíjense que el archivo permanente nos proporciona una información base sobre la empresa y nos va a permitir tener un poco más de conocimiento antes de entrar a la siguiente etapa, que es la planificación. Entonces, esto se pide de forma inmediata, antes, ya cuando te aceptan trabajar para desarrollar la auditoría. Lo primero que tienes que solicitar son estos documentos, ¿sí? Que después también nos van a servir. Por ejemplo, cuando yo quiera validar la afirmación a los estados financieros de propiedad, de existencia de vehículos, ¿con qué voy a poder validar ese tipo de afirmaciones? ¿Cómo puedo afirmar yo que el vehículo es de propiedad de la empresa? Que el vehículo existe realmente para la empresa. ¿Sí? Ah, ya, me voy a ir al legajo permanente. A ver, vehículo tantos, a ver el RUAT, ¿a qué nombre está? Está a nombre del hijo del dueño. Ah, nada que ver, ¿no? ¿Por qué está este vehículo dentro de los libros de la empresa? ¿Dónde está? ¿Existe? Voy a verificar. No, no está. Su hijo vive en Santa Cruz. O sea, que el auto ni siquiera está al servicio de la empresa. ¿No ve? Si yo quiero verificar, por ejemplo, el capital de la empresa, con cuánto se ha constituido, ¿a dónde me voy a dirigir? ¿A qué papel de trabajo me voy a dirigir, señores? ¿A qué documento? ¿Dónde yo puedo verificar ese? Señores, ¿dónde verificaría con cuánto se ha constituido la empresa? ¿En qué documento? Está ahí en su pantalla. ¿Qué documento me proporciona esa información? La escritura de constitución. Detalle. Exacto, la escritura de constitución. En la escritura de constitución, nosotros vamos a poder identificar cuál ha sido el capital inicial aportado por los socios, quiénes son los socios, ¿no? Entonces, ya tengo un papel de trabajo recabado para poder validar durante otro proceso, ¿no? Cuando estamos viendo, por ejemplo, la auditoría del patrimonio, ahí les voy a decir, recurran a su legajo permanente y verifiquen si el capital que aparece en los estados financieros es el correcto, ¿no? Entonces, agarran su escritura de constitución. A ver, ¿dónde está? Constitución. Capital aportado. Aquí está. Detalle. Socio A, 1 millón. Socio B, medio millón. Socio C, medio millón. Total capital, 2 millones. Ah, ya. Y estoy recurriendo a un documento oficial, legal de la empresa. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el concepto de lo que contiene el legajo permanente. ¿Sí? Ahora vamos a ver en ejemplos. A ver. Aquí tenemos. ¿Sí? Vamos a continuar con este trabajo. Ahí está, archivos permanentes. Lo mismo, ¿no? No se olviden siempre poner su nombre, el nombre de la empresa, el nombre del archivo. De alguna forma mostrarme el membretado de la empresa consultora, en este caso de auditoría, el alcance de la auditoría, ¿sí? El tipo de auditoría, el lugar, etc. Ahora sí, aquí tienen el contenido, lo que les decía, ¿no? El contenido de hace rato era referencial. Fíjense, ¿qué estamos aumentando aquí? Poder del representante legal, para poder verificar que realmente el que representa legalmente a la empresa tiene un poder otorgado por todos los socios. Matrícula de comercio. ¿Por qué será importante tener
una fotocopia de la matrícula de comercio. ¿Por qué será importante tener el número de identificación tributaria o también conocido como NIT? ¿Por qué será importante tener una fotocopia de la licencia de funcionamiento? ¿Qué dicen? A ver, ya hemos entendido un poco el sentido de los archivos permanentes. ¿Por qué? Para verificar que la empresa está legalmente constituida. Es exacto. Sí. Entonces, yo tengo que recabar información que como auditor a mí me permita decir, sí, esta empresa cumple con todos los requisitos establecidos por ley. ¿Sí? Porque si yo quiero, ¿dónde está tu NIT? Aquí está. Ya, necesito una fotocopia. De hecho, el NIT ya lo deberíamos ver al entrar a la empresa, ¿no? Vamos a ver, aquí está exhibido, perfecto. La matrícula de comercio también, qué belleza. La licencia de funcionamiento también. El registro en la caja y en la AFP, también. El ROE también. Pues estamos hablando de documentos que acreditan que la empresa está legalmente constituida. ¿Sí? Entonces, ¿qué les voy a pedir aquí? Que elaboren, de acuerdo a este título, a esta carátula, sus papeles de trabajo. AP1, ahí está su carátula, que es testimonio de constitución. Y después me adjuntan un testimonio de constitución con el nombre que corresponde. En este caso, Comercial SRL. ¿Sí? Deben tener mucho cuidado si consiguen un testimonio, mejor si consiguen un testimonio para poder editar. Ahí, ¿sí? Ahí hay que ser muy hábil, ¿no? Convertir un PDF a Word, o de repente si tienen algún colega abogado que les proporcione un documento base sobre el cual ustedes pueden ir trabajando. ¿Sí? Y si no, pues el Paint, por último, ¿no? Donde podamos cambiar ahí los nombres de la empresa y de los socios. Papel de trabajo número 2, archivo permanente 2, Comercial SRL, poder del representante legal. Y ahí tienen un modelo del poder del representante legal. Adelante, Claudia. Solo la carátula nomás debemos tener de ese archivo. No, y les estoy mostrando el archivo como tal. O sea, tienen que tener la carátula, ¿sí? Y el documento como tal. Por eso les estoy mostrando. Aquí está. Carátula. AP2, que sabemos que significa o que hace referencia al poder del representante legal. ¿Sí? Y después de esa carátula tienen que adjuntar el poder del representante legal. O sea, una copia, ¿no? Ahí está el poder. Este es el poder. Al menos la carátula. Me refiero a ese porque conozco ese tipo de documentos y es amplio. O sea, son más... No, obviamente. Te entiendo completamente, te entiendo, Claudia. Solamente la primera hoja, donde yo ya pueda saber que estamos hablando de la misma empresa, que estamos haciendo referencia a los mismos socios, ¿no? Con que aquí en este tipo de documentos es sencillo, ¿no? Porque yo sé que aquí es la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada que girará bajo la denominación de, aquí está el nombre que me interesa, Comercial SRL. ¿Qué suscriben los señores? Y aquí tenemos el nombre de los socios. ¿Sí? Listo. Lo mismo del poder. Solamente la primera página, que es la carátula en realidad, ¿no? Aquí está, carátula notarial, para ser más Exacto, exactos. sí. A eso me refería, sí. Sí, no, o sea, en una auditoría real, sí deberíamos tener una copia del testimonio de constitución con todas las hojas, sí. Pero para fines académicos, no, únicamente la carátula. ¿Ya? Muchas gracias por tu pregunta, Claudia. ¿Queda claro hasta ahí, señores? ¿Consultas, dudas? Fernando, adelante. Dicen, en el caso que sea una empresa unipersonal, que solo tenga el poder que entregó el dueño, por ejemplo, en el caso de la empresa de mi papá, es una importadora que me entregó el poder para que yo la administre.
pero no tiene la constitución, ¿no? Porque es una empresa unipersonal, pero sí tiene poder de representación. Pero en realidad es un poder que te otorga tu papá a ti para que tú puedas no administrar, sino representar a su empresa. ¿Tiene lo correcto? Exacto, Lisa. Ya. Aquí no hay ningún problema. Si hablamos de una empresa unipersonal, obviamente esto no va. Y acá podemos poner un asterisco como el del estatuto. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué dice la referencia? Asterisco, ¿qué dice? Ahí está la referencia, la estoy marcando. No aplicable, no usado. ¿Qué quiere decir? Que para la empresa, en este caso del papá de Fernando, no aplica estos documentos. Entonces directamente me salto estos documentos. ¿Ya? Ahora, puede ser de que en algunos casos hay empresas que si bien pueden tener una escritura de constitución y pueden tener el poder del representante legal, pero así no, de repente no tienen estatutos. ¿Sí? Perfecto, entonces también utilizo la misma referencia. ¿Ya? Eso, señores, va a depender siempre del tipo de empresa, del tamaño de la empresa, eso vamos a ir justamente puliendo con la práctica, por eso es importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, la empresa del papá de Fernando sí o sí tiene que tener NIT, sí o sí tiene que tener matrícula de comercio, sí o sí tiene que tener ROE, si en caso de que tiene personal. Hay empresas que de repente no tiene personal, trabaja directamente con contrato de servicios. Ah, perfecto. Entonces, en esos casos, solamente corresponderá tener NIT, matrícula de comercio y ROE, porque el ROE igualito tienes que tener aunque no tengas personal. ¿Sí? Básicamente han obligado a todos los contribuyentes a tener el ROE, el registro obligatorio de empleadores. ¿Sí? Pero, por ejemplo, no tendrá el registro en la caja de salud, no tendrá el registro en la AFP. Entonces, eso ya nos va a permitir tener un panorama mucho más claro de qué empresa estoy auditando. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Fernando, ¿quedó claro la duda? Sí, Lisa, quedó claro. Muchas gracias. Ok, Hice una consultita, perdón. adelante. ¿El tamaño de la empresa va a importar? ¿Tamaño de la empresa no importa, dices? No, sí va a importar para el trabajo. Sí, totalmente. O sea, mientras más grande sea la empresa, obviamente, más documentos vas a tener que presentar, ¿no? Por eso es que les digo, traten de buscar empresas entre medianas y pequeñas. Ay, porque, bueno, esto les digo porque bueno, yo tengo una empresa de servicios de copias fotostáticas, por decir, bueno, que no es muy grande. Ah, súper, súper. Es Es de pequeña nomás. servicio. Está bien. Sí, ya, está bien, gracias. Yo les sugiero eso para que sea más digerible el proceso de aprendizaje. Porque si, por ejemplo, vamos a hacer una auditoría de una empresa grande, pues obviamente va a requerir mayores detalles que de repente no vamos a lograr ver en su totalidad. ¿Sí? Ahorita lo que les estoy enseñando es un estándar, ¿no? Y depende mucho. Cuando vayan al campo laboral, obviamente van a ver muchos tipos de empresas, ¿no? Desde pequeñas, grandes, inclusive yo he visto en mi experiencia empresas unipersonales enormes, unipersonales, ¿sí? Y nuestra primera sugerencia era que se convierta en esa ley, ¿no? Por la cantidad de capital que tenía invertido en su empresa unipersonal. Tip: ¿ustedes creen que es mejor ser una empresa unipersonal o una empresa jurídica? ¿Qué opinan? Como profesionales. Ustedes son contadores.
Si yo voy como contador, como profesional, voy a su consultora contable y les digo, quiero abrir mi NIT, ¿qué me aconsejarían? ¿Que abra mi NIT como empresa unipersonal o como empresa jurídica? Mi inversión es de 300,000 bolivianos. ¿Qué me aconsejarían? ¿Qué me sugerirían? Habría que ver el rubro que se va a dedicar. Servicios profesionales de asesoría. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre empresas unipersonales y empresas jurídicas? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sería que la empresa unipersonal solo cuenta con un propietario, ¿no? Y las jurídicas ya es con socios, o sea, de dos o más, o de dos o más personas. Ese es el concepto de cada uno. Pero ahora analicemos un poco el qué me conviene a mí. Ya les he puesto un ejemplo. ¿Tipo de responsabilidad, Lisa? Ya, por ahí, vamos. A ver, continúa con tu comentario. ¿Qué dijiste por un tema de? Hola. Perdón, Lisa. ¿El tipo de responsabilidad, Lisa? Tipo de responsabilidad, ya. ¿Cuál sería la diferencia entre una empresa unipersonal y una empresa jurídica? Es ser él, digamos. En la unipersonal no se limita la responsabilidad y en las jurídicas sí se limita la responsabilidad. Ahí está, señores. Muchas Gracias. gracias. He ahí la principal diferencia entre estos dos tipos de empresas. Está bien, cuando tú eres una empresa unipersonal, estás empezando, ¿sí? No estaría mal que seas una empresa unipersonal, porque tu capital es mínimo y el riesgo también es mínimo. ¿En qué sentido? En que si tú quiebras, en que si tú vas a tener anotaciones judiciales por N motivos, ya sea por evasión de impuestos, no pago de tributos o por cualquier otro motivo, problemas con acreedores, también con el banco. Cuando estos bienes sean anotados, no va a haber un límite, señores. Si tu capital como empresa unipersonal, por ejemplo, es de 300,000, las anotaciones no van a simplemente decir, no, 300,000 es su capital, solamente hasta 300,000 vamos a poder atacar, por así decir. No, van a ir a tus bienes, van a ir, bueno, a tus bienes anotados a tu nombre, ¿no? Por ejemplo, casas, terrenos, vehículos, departamentos, ¿sí? Van a poder meterse con, no sé, si tienes una inversión en otra empresa, esa inversión, tu dinero en cuenta, ya sea cuenta personal, netamente personal, y cuenta para la empresa. Entonces, ¿qué estás poniendo en riesgo ahí? Todo tu patrimonio. Todo tu patrimonio. En cambio, cuando tú te conviertes o eres una empresa jurídica, vamos a tener el ejemplo con una SRL, el detalle es que limitas tu participación. Porque por eso se dice sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuál es el límite? El aporte que tú has hecho como capital. Tú has aportado 1,000,000. Listo. Hasta ahí te van a molestar. ¿Más de 1,000,000? No.
Pueden anotar tus bienes, pueden anotar, pero solamente hasta ese límite, porque ese es el aporte que tú has hecho para la sociedad. Termina en ese límite y ya no se pueden meter con tu patrimonio personal. Entonces, eso es algo que ustedes, por eso les digo tip, tómenlo muy en cuenta. Y por eso les he dicho, ¿no? Yo he visto una empresa unipersonal enorme, ¿sí? Con un gran capital, a la cual hemos recomendado que se convierta en un SRL. ¿Por qué? Por este riesgo. ¿Me entienden, señores? ¿Qué les parece este análisis? Bueno, listen. ¿Qué más? Solo bueno. No sé, conocían sobre eso, tenían idea de lo que representaba ser una empresa unipersonal o una empresa jurídica, porque parece que es sencillo, ¿no? Ah, sí, sí. Hasta dicen, ¿no? Te dice, mejor sete unipersonal, porque así no vas a tener que rendir cuentas a nadie. Tener sociedad es un problema, porque tus socios no te dejan en paz, porque siempre se meten, ¿no? Pero no miden este otro lado de la moneda, ¿no? De ver si realmente, oye, ¿y qué pasa si tienes un problema judicial con el banco, por ejemplo? ¿Qué pasa si no pagas impuestos y llegado el momento, impuestos te fiscaliza y te ejecuta la deuda tributaria? Entonces, jodido, imagínense. Ahora, esto obviamente va a depender de la forma en la que lleves tu contabilidad, en la forma en la que lleves tu empresa. Va a depender siempre, ¿no? Pero si no quieres poner en riesgo todo tu patrimonio, todo el patrimonio por el que has trabajado mucho tiempo, muchos años, entonces es más recomendable ser una SRL, ¿sí? Y eso de la participación es bien sencillo. Hay empresas en las que solamente para hacer SRL te dicen, ya, agarra a su administrador, le dice, ya, confío en ti, te voy a dar el 1% de mi participación y yo voy a tener el 99%. Listo. ¿Quién va a decidir ahí? Va a seguir siendo una sola persona, pero en una forma de SRL, en una forma de constitución de SRL. Y aunque no crean, existen testimonios así. Persona tal, 1% de participación. ¿Sí? Juan Pérez, 99% de participación. O sea, tú ves eso y dices, y este está de adorno, ¿no? Sí, y está de adorno, es un palo blanco que se utiliza para que se resguarde el capital del principal inversionista. ¿Sí? Bien, señores, ese simplemente ha sido un análisis rápido sobre los tipos de sociedad, aprovechando la pregunta de Fernando, ¿no? Que justamente nos indicaba qué pasa si la empresa con la que voy a trabajar este trabajo práctico, este trabajo de archivos, es una empresa unipersonal. ¿Sí? Bien, pasemos a lo que es los documentos de respaldo. Aquí sí o sí tienen que buscar una matrícula de comercio, cambiar los montos. Ojo, no con el objeto. Cuidado que estén eligiendo una empresa comercial y aquí estén poniendo objeto, servicios profesionales. No, nada que ver. Mucho cuidado con eso. Tienen que hacer mención al capital, al domicilio, etc. ¿Sí? ¿Quién es el representante legal? Su cédula de identidad, el número de testimonio, que tiene que coincidir exactamente con el de arriba. Vamos a revisar este, 578-17. Vamos a irnos al testimonio no, al poder. Está mal, ¿no? Fíjense qué número de poder es. 411-2018. Ese debería indicar en nuestra matrícula de comercio, ¿no? Eso tienen que tener mucho cuidado. Esos detallitos. Son detalles, señores, son detalles.
La fecha, el 25 de julio, notaría 57. ¿Sí? Más adelante tenemos el distrito, libro de registro. Bueno, es una matrícula de comercio. Los datos, manéjenlos con mucho cuidado. Después tenemos el NIT, número de identificación tributaria, AP-4. Lo mismo, ¿no? Aquí la fotito del representante legal, el nombre, mucho cuidado. La actividad principal también, ¿sí? Debe estar relacionado con el objeto de la empresa, etc. Tenemos lo que es el certificado de inscripción. Aquí, ¿qué me interesa, señores? ¿Por qué es importante saber o conocer este documento? Fíjense. ¿Qué estoy marcando? Los formularios que se debe pagar, Licen. No, está bien, sí, pero vayámonos a algo mucho más importante. Las obligaciones tributarias. Eso, muy bien, las obligaciones tributarias. Este documento es importante porque yo con este documento ya sé qué impuestos debe pagar a la empresa que le estoy haciendo la auditoría. ¿Sí? Entonces, yo por este documento sé que la empresa tiene que pagar el IVA, tiene que pagar el IT, tiene que pagar el IUE y tiene que pagar el EDC IVA si corresponde como agente de retención. ¿Sí? El agente de retención ya es una palabra totalmente diferente. Es una obligación totalmente diferente para la empresa, ¿no? Porque en realidad quien paga el impuesto es el trabajador, no la empresa. La empresa solamente retiene el importe o el tributo o el impuesto, como quieran, y endosa el pago al fisco. ¿Sí? Entonces, este documento es muy importante. ¿Sí? Ahí tienen todo. AP5, licencia de funcionamiento. Ahí está la licencia de funcionamiento. Cuidado, ¿no? Que me digan, la empresa está ubicada en Cochabamba y me traigan una licencia de funcionamiento de Santa Cruz. ¿No? Ojo. Ojo con eso. Después tenemos registro de inscripción al seguro de salud y a la AFP. Aquí está, Caja Nacional de Salud, ¿no? Registro, aviso de afiliación del empleador. Cuidado que aquí me pongan aviso de afiliación del trabajador. Y tenemos lo que es también el formulario de inscripción del empleador. Esto se da una vueltita por cualquier AFP o hasta creo que existe ya esto es formulario digital. No, creo que no. Creo que este no. Sí, pero pueden verificar en las páginas tanto de AFP Futuro como de Previsión y buscar este formulario. Formulario de inscripción del empleador. Listo. ¿Sí? Y sobre eso ustedes llenan los datos. Después tenemos el ROE. El ROE hay imágenes a montón en el Google, lo van a encontrar. Mucho cuidado, ¿no? Con los datos, con la dirección, con el departamento, con el nombre del representante legal, ¿sí? Con el nombre de la empresa. Mucho cuidado. Listo. Ese es nuestro archivo previo y permanente. Como se darán cuenta, son archivos que principalmente hacen a la constitución de la empresa. Nos permiten tener una certeza sobre la legalidad con la que ha sido constituida la empresa. Hasta acá, consultas, dudas, comentarios, observaciones. Licenciado, Dicen sobre los documentos que se va a hacer el poder, todo eso, Licen, ¿tienen que ir así firmados como se ve ahí o pueden ser solamente transcritos y Lo ponerlos? más real posible. O sea, me refiero lo más cerca a un documento real. Si un documento real tiene firmas, entonces invéntense la firma, no hay problema. ¿Me dejo entender? Gracias, sí. ¿Alguien más tenía alguna pregunta por ahí?
Lice, una consultita. Donde nos mostró en la imagen, donde muestra los formularios que debemos presentar, todo eso, ¿de dónde más o menos se consigue? Tal vez nos pudiera dar un... Formularios todos estos que acabo de mostrar. ¿Te refieres a esos, a los que acabo de mostrar? Gabriela, perdón, Gaby. ¿A esos te refieres? Ahí está facilito, mira, estás viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Google dice. Ahí pones testimonio de constitución, empresas bolivianas. Imágenes. Y ahí está. Fíjense. N modelos. ¿Sí? Cuestión de buscar. Más fácil. NIT de empresas. Ahí está. Pones ROE. Ahí está. Pones de comercio. Ahí está. Ahí está otro. Esto es netamente, señores, de buscar, tomarse el tiempito para buscar, para poder encontrar la mejor opción. ¿Sí? Ahora, nuevamente repito, si tienen colegas, que estoy seguro que sí, porque son del área, si bien no todos, o sea, no todos están ejerciendo en el área, pero sí seguramente tienen amigos que, ay, tengo mi consultora, ¿no ven? No está de más decirle, mira, préstame para un trabajito que tengo que hacer, necesito solamente estos documentos. Listo. Lice, perdón que le vuelvo a preguntar. De lo que está mostrando ahorita, 2, 3 imágenes hacia arriba, ¿será que lo puede poner ahí? ¿No? Un poquito más arriba, Lice. Más arriba era, ese documento me ha llamado la atención y eso quería saber. Más arriba. ¿Qué documento era? Más abajo era. No, 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 se me ha entrecortado y no es, no. Más abajito es, Lice. Esa. Eso es, Lice, ese documento, un poquito quería saber cómo puedo conseguir o el del internet nomás. Ya encontramos todo en internet, señores. ¿Sí? Les estoy demostrando para que ustedes lo hagan, obviamente, ¿no? Entonces ya saben de dónde pueden ir consiguiendo todos los documentos. El documento que les acabo de mostrar es este. Ahí está. Ahí está. Ahí está. O sea, obviamente tienen que buscar el que más se asemeje al modelo. Aquí está, este es el modelo. ¿Sí? Es cuestión de buscar, señores. Lleva tiempo, no mucho. Miren, he buscado todos los documentos en menos de 5 minutos. La edición, más o menos 5 minutos por cada documento, entre cambiar el nombre, tener cuidado con cambiar los nombres, la fecha, no sé, los detalles que les acabo de mencionar. Gracias, Lice. Ok. Fernando, adelante. Dice, en el caso de mi grupo, vamos a hacer de la empresa que tengo. Entonces, no sería necesario cambiar los nombres, ¿verdad?
No, para nada, mejor. O sea, ya ustedes tienen todos los documentos originales de su empresa, ¿no? Igual sería bueno agregar lo que es de aduanas nacionales porque estamos con importadora. Sí, muy bien, Fernando. Si están Ah, como importadora, necesariamente tienen que añadir el registro en la aduana. La aduana emite un registro y ese es el registro que a ustedes les permite poder realizar estas actividades. ya, entonces todo lo que vaya a la empresa, ¿no? Porque es una empresa de ¿Sí? medicamentos, igual tenemos el certificado de Deben AGMET, tener, todo eso. exacto, también deben tener seguramente un registro sanitario en Senasaca. Exacto, licenciados, tenemos de AGMET. Eso, está muy bien. Ya, perfecto, licen, gracias. Súper. Claudia, no te escucho, Claudia. Uy, creo que está con problemas de comunicación. Bien. Señores, esos son los dos primeros legajos, ¿ya? Ahora vamos a pasar a lo que es el legajo de planificación, ¿sí? Permítanme ahora, voy a abrir mi archivo. Ahora sí te escucho, Claudia, adelante. Licenciada, solo le quería aclarar nomás lo que hace rato dijeron, que todos los documentos tienen que ser en nombre de la empresa que vamos a elegir. Exacto, totalmente. Totalmente. Bien. Les voy a mostrar ahora lo que representa el legajo de planificación, ¿sí? Vamos a ver una estructura general de lo que contiene este legajo, ¿sí? Que es algo que ya hemos visto en los temas que ya hemos repartido, de los cuales ustedes han hecho un video. Que por cierto, la siguiente semana sí, de verdad vamos a hacer un corte. Como ya hemos resuelto algunas dudas, hemos estado haciendo algunas preguntas, ya la siguiente clase, por lo menos vamos a ver 2 videos entre media clase. ¿Sí? Para que entendamos este legajo que es bastante... A ver, quiero ver si... Solamente para que tengan una idea. Ya voy a compartirles mi... No, les voy a compartir, tengo yo el trabajo, o sea, este trabajo en empastados. El día jueves les voy a compartir para que más o menos vean cómo es que hacíamos todo este procedimiento. Les voy a mostrar un trabajo, uno de los mejores trabajitos que he tenido como docente, ¿sí? Pero permítanme seleccionar porque tengo como 5 de estos trabajos. ¿Ya? Solamente como modelo, para que se den cuenta cómo es la cantidad, sobre todo para que tengan una idea de la cantidad que representa cada legajo, ¿sí? Por ejemplo, el legajo de ejecución, sin mentirles, debe tener por lo menos unas 350 páginas, ¿no? Entre evidencias, entre carátulas, entre programas de auditoría, etcétera. ¿Sí? En segundo lugar está justamente el legajo de planificación, ¿no? El legajo de planificación es por lo menos unas 150 páginas, ¿no? Justamente por la información que contiene. Entonces, acá les estoy mostrando la estructura inicialmente, ¿sí? ¿Cuál es el contenido de todo lo que es la etapa de planificación y todo lo que vamos a ir revisando
entre esta clase y la siguiente. ¿Ya? Entonces, tenemos como contenido los términos de referencia. Ahorita vamos a ver qué son los términos de referencia. Tenemos información sobre antecedentes, operaciones y riesgos inherentes de la empresa. ¿Sí? Básicamente es una información base que nos va a permitir tener una idea sobre a lo que se dedica la empresa. Tenemos lo que es el ambiente del sistema de información. ¿Sí? Esto está directamente relacionado al software contable, ¿no? O sea, nosotros tenemos que verificar si ese software contable realmente proporciona todos los estados financieros y mínimamente es fiable, es confiable. ¿Ya? Después tenemos lo que es el ambiente de control, ¿sí? Que está relacionado directamente con el control interno, del cual ya ustedes tienen una idea base, que es un control interno. ¿Sí? Pero aquí vamos a enfocarlo a auditoría. Las políticas contables, el enfoque de auditoría esperado, las consideraciones de significatividad, materialidad y muestreo, el apoyo de especialistas, la administración de trabajo y los programas de trabajo. ¿Sí? Todo este contenido que estamos viendo se conoce como MPA. ¿Está bien? Ahora, es importante considerar que de todos estos puntos que les acabo de indicar, se van a ir desmembrando papeles de trabajo que vamos a ver cómo se deben realizar. Por ejemplo, los cuestionarios, las entrevistas, el análisis financiero, la evaluación del riesgo, o sea, todos esos papeles de trabajo que se deben elaborar para poder obtener resultados de la empresa a la que vamos a auditar. ¿Sí? Entonces vamos a ver ese procedimiento. ¿Sí? Por eso es que la mejor forma de ver el legajo de planificación es justamente a través del MPA. ¿Está bien? Entonces, por favor, mucha atención y fíjense en la parte de abajo. ¿Alguien me lo puede, por favor, leer todos estos anexos? Planillas del enfoque de auditoría, planilla de decisiones para componentes, planilla de decisiones unidades operativas, análisis de tendencias de estados financieros, evaluación del control interno, materialidad y muestreo, planilla de presupuesto de tiempo y programas de trabajo. Muy bien. Fíjense que SPL hace referencia al archivo de planificación, ¿sí? Y se constituye en papeles de trabajo. O sea, cada PL es un papel de trabajo que nosotros vamos a aprender a elaborar. Sí, y que ustedes tienen que replicar para su trabajo. ¿Ya? Entonces, el PL1, que no lo ven acá, justamente se constituye en el MPA, que es todo este contenido. ¿Sí? Este es el PL1. Ya el PL2 nos va a permitir tener un papel de trabajo que nos permita validar el enfoque de auditoría. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿por qué han decidido en un enfoque sustantivo y no de cumplimiento? Ah, ya, un ratito. Voy a buscar mi PL2. Ah, por esto. Estos han sido los resultados al momento de evaluar el enfoque de auditoría. Ah, perfecto. Si yo voy y pregunto, no sé, a cualquier grupo, ¿cómo han determinado su materialidad y muestreo? Ah, un ratito. Me voy a ir al PL7, a mi papel de trabajo de planificación número 7, y ahí voy a poder tener en detalle la forma en que se ha determinado esta materialidad y la muestra. ¿Me dejo entender? O sea, me dejo entender sobre la referencia. No estoy pidiendo que me entiendan los contenidos de cada uno de estos anexos.
sino la referencia que tiene este PL2, PL3, PL4, hasta el 9. Sí, licenciado. Sí, Lice. Muy bien. Esa es la forma en la que vamos a ir trabajando, por si acaso. Por eso es que vamos a ir viendo, a medida que vayamos avanzando el MPA, nos vamos a dar cuenta de que va a haber la referencia del PL2. Entonces vamos a entrar a ver ese en detalle, qué significa la planilla de enfoque de auditoría. Muy bien. Ahora sí, pasemos a la primera parte del MPA, que son los términos de referencia. Los términos de referencia básicamente nos van a permitir tener una idea clara de cuál va a ser la naturaleza y el objeto del examen, los informes que vamos a emitir, las normas y principios y disposiciones que vamos a aplicar en nuestro examen, la fecha de las principales actividades, ¿sí? Hasta ahí. Estos términos de referencia, si se dan cuenta, tiene un poco de relación con el contrato de servicio de auditoría, ¿sí? Pero nos resume lo que nosotros tenemos que realizar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la naturaleza y los objetivos del examen, nos referimos básicamente a los objetivos de la auditoría financiera, ¿sí? Que se van a ver cumplidos en el contrato de auditoría, ¿sí? Y sobre todo van a delimitar el alcance. ¿A qué fecha en este caso estoy haciendo la auditoría de la Comercial Romero SDL? ¿O de qué gestión voy a auditar? 2012. Exacto. ¿No? Entonces, estoy haciendo referencia que en cumplimiento al contrato, ¿sí?, de tal fecha, se efectuará la auditoría de los estados financieros de la empresa Comercial Romero por el ejercicio terminado al 31 de diciembre. ¿Sí? ¿Qué informes voy a emitir? Y aquí voy detallando. Como resultado del trabajo mencionado en el punto anterior, emitiremos los siguientes informes. Informe del auditor independiente emitiendo una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, lo que anteriormente se conocía como dictamen. Informe final de la evaluación de control interno producto del trabajo mencionado en el punto anterior. Dictamen sobre la información tributaria complementaria y procedimientos, alcance y conclusiones sobre la información tributaria complementaria. Estos llegarían a ser los informes que nosotros vamos a emitir producto de nuestro trabajo. Aquí faltaría la carta de control interno, ¿sí? Entonces, lo vamos a añadir. Ahora, solo como aclaración, estos dos que estoy marcando solo se realizan para aquellas empresas que generen una utilidad mayor a 1 millón, no, perdón, un ingreso mayor a 1.200.000. ¿Sí? Aquí hay que tener mucho cuidado, señores. ¿Ya? ¿Cuándo una auditoría financiera se convierte en una obligación de la empresa? ¿Alguien me puede decir? Cuando su facturación es arriba de 1.200.000, dicen. Entonces, las empresas que están obligadas a sí o sí realizar una auditoría financiera son aquellas que sobrepasen los ingresos de 1.200.000. ¿Sí? Y adicionalmente al informe del auditor se debe presentar lo que es el dictamen sobre la información tributaria complementaria
y los procedimientos de la información tributaria. ¿Sí? Son 2 informes adicionales que te exige el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Sí? Ahora me pregunto, ¿será que una empresa, independientemente de que sus ingresos no lleguen a 1.200.000, puede solicitar una auditoría financiera? ¿Qué opinan? Sí, Lice. ¿Con qué fin y por qué? Si no están obligados. Uno dice tal vez hacer correcciones en sus, bueno, sus procesos contables, tal vez, pienso. Exacto, señores. Debemos considerar que una auditoría financiera se la puede hacer independientemente de que los ingresos superen los 1.200.000 con otros propósitos, ¿no? O sea, yo como accionista, como dueño, como propietario, puedo solicitar una auditoría financiera externa para poder evaluar a mi personal. Puedo solicitar una auditoría externa para evaluar los procesos contables, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que existir ese límite. Ese límite, sobre todo, es para establecer la obligatoriedad de ejecutar una auditoría financiera externa, ¿sí? Pero eso no significa de que no puedes hacer por tu parte, por tu lado, una auditoría. ¿Ya? Entonces, ahí no se preocupen. De repente van a decir, ay, dicen, pero mis estados financieros, los estados financieros que he conseguido no superan los 1.200.000, no importa. Vamos a continuar con el mismo procedimiento. Ahora, eso sí. Licenciado, una consulta, Lice. Cuando una persona quiere o un socio quiere realizar una auditoría o pide hacer una auditoría externa, ¿los otros socios también tienen que estar de acuerdo para que se realice esa auditoría? No necesariamente, ¿no? Dependiendo cuál es el propósito de esa auditoría. O sea, ahí va a depender de la fuerza que tengas en tu sociedad, ¿no? Si tu voto representa, no sé, un 40% de tu participación en la sociedad, tendrías que negociar con otra persona para que puedas superar el 51%, ¿no? Y así poder aprobar esa auditoría. Es político también. Es lo mismo que vemos en los 2/3 en la asamblea, es lo mismo en una sociedad, ¿sí? Y peor en una sociedad anónima. En una sociedad anónima ya no se unen entre 2 personas, se unen entre bloques de personas, ¿sí? Ahí está el bloque de tal, no sé, de tal denominación, ¿no? El oficialista y el bloque opositor. Es lo mismo que vemos en nuestra política actual, ¿no? Está el oficialismo, que ahora nuevamente está ocupado por el movimiento al socialismo, y tenemos a la oposición, que está representada por otros partidos. Es lo mismo. Entonces, si tú llegas a tener en consenso dentro de tu sociedad que sí, se tiene que realizar esa auditoría, entonces se lleva a cabo. Pero tiene que haber un consenso, una aceptación por parte de la mayoría de la sociedad, ¿sí? Entonces, la mayoría es el 50+1, para que estemos claros. Ahora, puede ser de que dentro de la empresa haya otro tipo de actitudes, ¿no? O sea, yo quiero que se haga una auditoría para hacerlo votar al contador. Sí o sí, el contador no me cae, ¿sí? Me he dado cuenta de que no me cae. Entonces, no puedo hacer una auditoría por un simple capricho, ¿no? A menos que yo tenga pruebas de decir, aquí hay algo raro. A ver, nos reunimos como socios, aquí hay algo raro, señores, estoy viendo esto. Sugiero que hagamos una auditoría, lo pongo a consideración. Listo. ¿Quién es a favor?
3 levantan la mano. ¿Quiénes en contra? 2. Listo, por simple mayoría se ejecuta la auditoría financiera. O sea, con todo esto te estoy queriendo hacer entender, Vivian, que va a depender mucho el contexto, va a depender mucho el propósito por el cual se quiera desarrollar esa auditoría. No sé si me estoy dejando entender. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Sí? Y en serio, es bien interesante en las empresas, sobre todo en las SRLs. Las SRLs, se van a dar cuenta cuando ya vayan a hacer auditoría, normalmente son empresas familiares. Pucha, y ahí ves de todo. Ves cómo la madre desconoce a uno de sus hijos, cómo uno de los hijos desconoce al padre, cómo la esposa del hijo empieza a meterse en la sociedad. O sea, es increíble, increíble lo que se ve en las SRLs. No, las sociedades anónimas ya, como su nombre mismo dice, son anónimas. ¿Quién será el socio? ¿No? Puedes vender tu acción hoy y tú puedes participar de la siguiente junta de accionistas. Ahí como que no hay mucho problema, ¿no? Pero en las SRLs sí. Y ahí obviamente prima los intereses, ¿no? Los intereses personales y de un cierto grupo. Entonces, eso lo van a poder ver en la mayoría de las SRLs, les puedo asegurar. La mayoría de las SRLs es de empresas familiares. ¿Ya? Bien, señoras, vamos a quedarnos acá. Sí, por favor. Quiero aprovechar de llamar lista mientras me van, por favor, confirmando que no haya ninguna duda. No quiero irme con ninguna duda. Por favor, ya en estos días, hasta el martes, me tienen que confirmar. Voy a volver a llamar lista el martes para que me confirmen que ya tienen su empresa con la que van a trabajar y ya saben cómo van a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Hola, jóvenes, señoritas. Dice, sí, dice. Dicen, María Elena Lave. Presente, Licen. María Elena, ¿has entendido todo lo que hemos visto hoy día? Sí, Licen. Eva Alvarado. Presente, Lice. ¿Ya todo? ¿Está claro? Sí, Lice. Muy bien. Vivian, Presente, licenciado. ¿todo claro? Ahora sí, lice. Marta Pasa, Presente, Lice. ¿todo claro? Sí, Lice. Lice, no tenía señal. Betsaida Mendoza le habla. No te llamó todavía, por si acaso. Silvia Barrios. Marisol Basilio. Presente, licenciado. ¿Cómo nos ha ido? ¿Bien? ¿Sabes cómo tienes que hacer tu tarea? Sí, Lice. Súper. José Luis Bustamante. aquí dicen presente. ¿Y todo claro? Sí, dicen. Zulma Calizaya. Presente. Sonia Camacho. Presente, Lice. Randy Candia. Presente, Lice. ¿Todo claro, Randy? Oh, interesante, Lice. Va a ser divertido el trabajo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que lo veas así. Felicidades. Raúl Castro. Chagmi Fabiola. Presente, Lice. ¿Todo claro, Fabi?
Sí, todo bien, Lice. Rosenda Choque. Noemí Chura. Efraín Claros. Presente, Lice. ¿Todo claro, Efraín? Sí, Lice, todo bien. Lidia Colque. Virginia Colque. Cordero Gabriela. Presente, Lice. Gaby, ¿todo claro? Las primeras partes sí, los últimos un poquito he tenido problemas, Lice. ¿Señal? ¿O de comprensión? Comprensión. No te preocupes, la última parte lo vamos a volver a ver el día jueves, ¿ya? Está bien, Lice, gracias. Claudia Cruz. Presente, licenciado. Claudia, ¿todo claro? Sí, dicen y apoyo el comentario que hizo el anterior compañero, que es un trabajo de investigación que va a ampliar bastante nuestros conocimientos. Esa es la idea. Esa es la idea. Qué bueno. Marisol Escobar. Presente, Lice. Marisol, ¿todo claro? Lice. Fernández Rosa. Presente, Lice. Rosita. ¿Qué tal? ¿Todo claro? Todo claro, Lice, muy interesante. Te digo Rosita porque así apareces en la lista. En Zoom. En mi computadora, sí, Lice, mi laptop está con Rosita. Ok. Gracias, Lice. Nada. Jonathan Fernández. Aide Franco. Presente, licenciado. ¿Ya todo claro? Sí, lo último más por señal, estaba dando. Lo vamos a reforzar Por la favor, siguiente lo que clase. usted estaba hablando. Ah, está bien. Cecilia Franco. Presente, licenciado. ¿Todo claro? Sí, dice los últimos, pero no. Lo último lo vamos a terminar de ver en la siguiente clase. ¿Ya? No te preocupes. Está bien, sí, gracias. Okay. Gladys Gutiérrez. Rosemary Gutiérrez. Dani Guzmán, perdón. Marisol Guzmán. Presente, Lice. ¿Todo claro, Marisol? Sí, Lice. Lidia y Yanis. Presente, licenciado. Hilda León. Presente, Lice. Laredo Vivian. Vania Magariños. Limber Mamani. Over Mamani. Presente, Lice. ¿Qué tal, Over? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Lice, lindo la clase, como para seguir. Nos vamos a quedar hasta tarde ya. Listo, listo. Betsaida Mendoza. Presente, licenciado. ¿Cómo estamos, Betsaida? ¿Pudiste escuchar la clase?
Sí, la última parte, licenciado, no. Tenía problemas de señal, no logré escuchar muy bien. Ok. Revisas de todas formas el video, lo voy a subir enseguida. ¿Ya? Ya está bien, licenciado, gracias. Liliana Mendoza. Presente, Licen. Maribel Mirabal. Presente, Licen. Karina Montaño. Jefferson Nina. Obando Johan. Presente, Licen. ¿Qué tal, Johan? ¿Qué te parece? Interesante, Licen. Y como están comentando mis compañeros, nos va a reforzar y nos va a ayudar mucho. Y ganas de aprender más, Licen. Ahora creo que entiendes más la diferencia entre contabilidad y auditoría, ¿no? Sí. Son dos mundos diferentes. Bien, qué bueno, Johan. Padilla María Elena. Pérez Elizabeth. Pinaya Adriana. Humberto Quirós. Rember, no te escucho. Ahora sí. Presente. Ok, gracias. Luis Miguel Quirós. Presente, licenciado. Ok, Ramos Dania. Presente, licenciado. Rodríguez Rosemary. Sánchez Relinda. Presente, licenciado. Buenas noches. Dale, Relinda. ¿Se comprendió? Jesús Denis dijo. Sí, licenciado, he comprendido. Muy interesante la clase. Rodrigo Siles. Buenas noches, Lisa. Rodrigo, ¿cómo nos va? ¿Todo bien? Sí, Lisa, algunas partecitas donde se me han cortado yo en la línea. Ok, vas a revisar el video y la siguiente clase igual vamos a terminar de ver todo, ¿ya? Sí, Lisa, eso mismo haré. Soto Noemí. Buenas noches, licenciado, presente. Joana Valdivia. Presente, Licen. Velázquez Olga. Ventura Denis. Buenas noches, Lice, presente. Buenas noches. Zurita Norma. Ya terminamos. Mary González. Mary Colque González, perdón. Presente, licenciado. Violeta Panoso. Presente, Licen. Fernández Luis Fernando. Presente, Licen. Mirko Hernández. Gracias, Fer. Presente, licenciado. Solís Daniela. Presente, Licen. Yucra Jenny. Presente, Lice, buenas noches. Buenas noches. María Escobar. Y Chambi Alejandra. Presente, Lice. Bien. Bien, señores. Efectivamente, ya la siguiente clase vamos a terminar de ver lo que es toda esta parte del MPA. Seguramente nos va a tomar un poquito más de tiempo. Así que les voy a pedir mucha paciencia. Porque quiero que las últimas clases antes del examen sean sobre todo para que no haya dudas de su trabajo, ¿sí? Y quiero que hagan lo mejor posible este trabajo porque realmente es importante entender desde la práctica
lo que conlleva una etapa de planificación de auditoría. Han visto que los archivos previos y archivos permanentes son más que todo archivos informativos, pero ya la parte donde vamos a empezar a ver como tal una práctica de auditoría es a partir de esta etapa, ¿ya? Entonces, nos vemos el día jueves. Yo enseguida voy a cargar el video, voy a cargar el espacio que va a estar como foro. Y por favor, vía inbox al WhatsApp me van confirmando quiénes van a necesitar que se los convierta el video a YouTube, ¿ya? Voy a estar atento entonces. Que les vaya muy bien, muy buenas noches, hasta el día jueves. Buenas noches, Licen, hasta el jueves. Jueves, Buenas buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. licenciado. Buenas Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches.